Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Te has preguntado alguna vez si estás económicamente peor que tus padres cuando tenían tu edad? Pues la respuesta, al menos en España, es un sí rotundo. Y no, no es una percepción, es una realidad medible y documentada. ¿Verdad? Una vez más, los millennials son más pobres que sus padres y no es precisamente por falta de esfuerzo. Eso es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy a raíz de esta noticia que veis a mis espaldas, de la que se habla precisamente de la pérdida del poder adquisitivo de los jóvenes en España. Los menores de 40 años tienen 75.000 euros menos de riqueza neta que sus padres. Una barbaridad, ¿verdad? A todo esto, si te gusta lo que estás aprendiendo en este canal, dale a me gusta y suscríbete, ya que estoy compartiendo contenido de actualidad como esta, mis aprendizajes y lo que yo sigo aprendiendo para poder ir camino de esa prosperidad y de que noticias como esta no nos afecten. Y al final del vídeo, si te quedas, te voy a dar unas indicaciones para que esto no te pase, como le va a pasar efectivamente al 90% de los millennials, de los jóvenes. Pues atento a esto, un reciente informe de SADE lo deja claro, los millennials en España, es decir, quienes nacieron a partir de los años 80, tienen 75.000 euros menos en riqueza neta que sus padres a su misma edad. Es decir, sus padres con la misma edad que tienen los millennials hoy eran 75.000 euros, tenían más de 75.000 euros en riqueza neta. ¿Qué significa esto? Pues que aunque trabajes, estudies, te esfuerces, tu situación patrimonial es claramente peor. Y lo más preocupante, la diferencia sigue creciendo. La brecha no es solo generacional, tiene causas económicas muy profundas y, lógicamente, se traslada a consecuencias sociales reales. Los millennials han perdido el acceso a un futuro y a una estabilidad. Esto es muy relevante. Pero vamos a empezar por lo básico, que son los sueldos. El salario medio para los menores de los 40 años ronda entre los 1.400 y 1.500 netos, pero el alquiler, sin embargo, en las ciudades como Madrid o Barcelona supera ya los 800 euros. Por lo tanto, no te queda más que hacer las cuentas y verás que parecen las cuentas de la lechera, no dan las cuentas. Es decir, más de la mitad del sueldo es destinado a vivir bajo un techo en lugar de ahorrarlo. Y parece que ahorrar resulta como una especie de fantasía, ¿verdad? O sea, hay que hacer mucho encaje de bolillos en este contexto, ¿verdad? Pues fijaros, en los años 80 y 90 muchas familias podían comprarse una casa con un salario, pero eso hoy suena como a ciencia ficción, es decir, el acceso a la propiedad ha pasado de ser lo normal a ser un lujo, a ser como un privilegio. Fijaros la gran diferencia. ¿Y la consecuencia directa de todo esto? Pues que los jóvenes se emancipan muchísimo más tarde, la edad media en España, de hecho, de emancipación ronda ya los 30 años, cuando antes muchísimos de la generación de nuestros padres, y ya no digamos de nuestros abuelos, ya se estaban emancipando incluso con 18, 15 años, incluso, ¿verdad? Fijaros qué menuda diferencia. Y esta emancipación a los 30 años no es por gusto, es por necesidad. ¿Por qué? Porque no hay un ahorro, no hay estabilidad, hay una vivienda muy cara que supone más del 50% de tus ingresos netos. Y la independencia, o sea, poder conseguir esa soñada independencia, pues se está poco a poco transmitiendo en un lujo, transitando hacia un lujo. La situación es normal, genera frustración, es normal, agota muchísimo el esfuerzo. El ir caminando hacia un esfuerzo agota muchísimo. Es decir, hay mucha gente que ya ni siquiera se plantea esforzarse a ahorrar porque lo ven tan imposible que ya ni siquiera se esfuerzan, ¿verdad? Y el famoso ascenso social, lo que nuestros padres nos han inculcado del ascenso social, es decir, a ir laboralmente también ascendiendo, pues parece como que está un poquito averiado, ¿verdad? Eso se ha quedado un poco en la generación de nuestros padres, sí, pero ahora como que no. Si es que ahora estudiar, especializarse, el famoso trabajo duro, se suponía que todo eso iba a ser para nosotros, para la generación de los millennials, iba a ser la receta para vivir mejor. Pero incluso con más formación, con más especialización, con trabajo duro, incluso ni siquiera muchos millennials pueden tener lo mismo que tienen sus padres, es decir, incluso en esa circunstancia se tienen menos que sus padres, es decir, menos patrimonio, menos oportunidades y como consecuencia, como siempre os digo en este canal, para los que me seguís,
un problema económico siempre se traslada a un problema de salud, porque eso genera muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre, muchísima, y eso se traslada al plano de salud. Y todo esto, a todo eso además, es decir, a todos estos problemas ahora hay que sumarle otra variable, que es Hacienda, es la carga fiscal. Es decir, tenemos una presión fiscal de las más altas de Europa. Por un lado, ingresamos menos, tenemos menos oportunidades, tenemos menos patrimonio, pero tenemos más carga fiscal. Los sueldos están completamente exprimidos al máximo y el futuro de las pensiones, además, aún encima, es dudoso. Es decir, tenemos menos ingresos, menos patrimonio, más presión fiscal y incluso las pensiones mucho más dudosas. Y fijaros lo que comenta en la noticia. ¿Qué nos queda entonces? Pues la opción B, que es heredar, si es que puedes. Porque no todas las familias tienen un gran patrimonio para que tú puedas heredar, ¿verdad? Y eso lo único que hace es forzar a la desigualdad. Es decir, si tú estás esperando a que una herencia te resuelva la vida, pues te crea una situación de dependencia. Es decir, se crean menos recursos y se crean menos recursos, se crean muchísimo menos riqueza. Entonces, parece que como que los que vienen, las generaciones que vienen de atrás tienen que estar a la espera de una futura herencia, ¿verdad? ¿Y esto en qué se traslada? Pues que la riqueza deja de construirse y empieza a transferirse. En lugar de construirse, empieza a transferirse. El sistema ya no premia el esfuerzo. Lo que premia es el punto de partida, es decir, de dónde tú has empezado la partida. Vale, y ahora te voy a dar mi opinión y ahora te voy a decir cuál es la solución que tienes a que hacer a todo esto. Te dejaré el enlace en la noticia para que lo veas, pero te voy a dar lo que yo opino y cómo tú puedes solucionarlo y no depender de esto. ¿Cómo lo vas a solucionar? Con planificación financiera. Cuanto antes empieces a ahorrar y sobre todo, a invertir, porque la inversión es lo que te va a dar capacidad de patrimonio futura. Cuanto antes empieces a planificar, muchísimo mejor, porque el tiempo o juega en tu contra o juega en tu favor. Tienes que empezar cuanto antes a crearte un presupuesto, a crear un plan de ahorro, cuánto vas a ahorrar mes a mes y a qué vas a destinar ese ahorro. No es cuestión de ahorrar por ahorrar, es cuestión de ahorrar para crearte un futuro, para tener una jubilación que no te va a proveer el Estado ni siquiera probablemente una herencia si no es que tus padres tengan un gran patrimonio, ¿verdad? Entonces tienes que asumir tú y solamente tú el 100% de la responsabilidad de tu economía, de tus finanzas. ¿Y eso cómo se hace? Haciendo una planificación. Tienes que conocer cuál es tu perfil de riesgo, cuál es tu perfil inversor, saber qué capacidad de ahorro tienes, cuántos ingresos tienes, cuánto gastas, qué partidas de gasto puedes disminuir, continuar o incluso aumentar, porque por ejemplo yo una de las cosas que me di cuenta cuando empecé a ordenar mis finanzas es que estaba destinando muy poquísimo a invertir en mí, a invertir en autoconocerme, a invertir en cosas que me hicieran mejorar mis habilidades, habilidades que en un futuro generarán dinero. Entonces todo va encaminado hacia un mismo objetivo. Tienes que tener claridad absoluta de hacia dónde quieres dirigir tus esfuerzos. Y tu dinero va a acompañar ese objetivo, es decir, necesitas dinero para acompañar ese objetivo, esa claridad de tu camino, esa claridad de metas. Entonces, planifica tus finanzas y cuanto antes lo hagas mejor, porque el tiempo o juega en tu contra o juega a tu favor. No hay más. Ahí te lo dejo para que lo reflexiones. Te quiero dar las gracias por llegar aquí. Date las gracias sobre todo a ti, porque si estás aquí es que estás en el camino adecuado, es que estás queriendo subir de nivel. Por lo tanto, agradécetelo. Te quiero mucho y hasta el próximo vídeo.